Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que seguro que a muchos les suena, la rete IVA. Y es que lo curioso de la rete IVA es que no es una única historia. Es, más bien, una historia con dos caras, porque para una misma transacción se vive de forma totalmente distinta dependiendo del lado en el que te encuentres. Venga, vamos a desgranarlo. A ver, seguro que esta situación le resulta familiar a más de uno. Se emite una factura por un importe X y de repente, al recibir el pago, sorpresa, el dinero que llega es menos del esperado. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues esa pequeña, y a veces no tan pequeña, diferencia casi siempre tiene un nombre: rete IVA. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos qué es eso de un adelanto del impuesto. Después, quién es quién en esta historia, el agente y el retenido. Luego, la parte más interesante, cómo la contabilidad refleja esas dos caras. Y cerraremos con la clave de todo, la diferencia entre un activo y un pasivo. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por la base de todo. Porque para poder entender la reteniativa, primero hay que pillar el concepto que hay justo detrás, la idea de que se puede adelantar un impuesto. Vale, y esto es súper importante. La retención en la fuente no es un impuesto nuevo, es simplemente un mecanismo. Pensemos que es la forma que tiene la administración de cobrar un pellizco de un impuesto, pero por adelantado. En vez de esperar a que se presente la declaración correspondiente, cobra una parte justo en el momento del pago. ¿Para qué? Pues para asegurarse un flujo de dinero constante. Entonces, si ya tenemos claro qué es la retención en la fuente, la rete IVA es pan comido. Es simplemente aplicar ese mismo mecanismo a un viejo conocido de todos, el IVA. La cosa funciona así. Una empresa compra algo y en lugar de darle todo el IVA al vendedor, coge una parte de ese IVA, la aparta y se le ingresa directamente a la hacienda pública, a la DIAN en este caso. Y ahora, la pregunta del millón. ¿De cuánto estamos hablando? Pues la tarifa general es del 15%. Pero ojo con esto, y aquí es donde muchísima gente se lía. Ese 15% no se calcula sobre el total de la factura, para nada. Se calcula solo sobre la cantidad del IVA. Entender bien este detalle es la clave para que luego todos los números encajen a la perfección. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver quiénes son los protagonistas de esta película. Porque en cada operación con retén IVA siempre hay dos figuras, dos roles súper claros: el agente de retención y el sujeto retenido. Así es como se reparten los papeles. Por un lado tenemos al comprador. Él es el agente de retención. Su misión es muy simple: retener esa parte del IVA y pagársela a la DIAN. Y por el otro lado está el vendedor, el sujeto retenido. Él es quien recibe un pago menor, le llega menos dinero a la cuenta. Pero, y esto es lo más importante de todo, ese dinero no se ha evaporado, se ha convertido en un saldo a su favor, como un pago a cuenta para sus futuros impuestos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver con números cómo una única operación, una misma cantidad de dinero, se refleja en la contabilidad como dos cosas totalmente opuestas. Es literalmente como darle la vuelta a una moneda y ver sus dos caras. Para que se vea claro, vamos a usar un ejemplo práctico. Imaginemos una compra de 1 millón. Sobre esto se aplica un IVA del 19%, o sea, 190.000, y ahora vienen las retenciones. Supongamos una retención por renta de 25.000 y la que nos ocupa hoy, la rete IVA. Calculamos el 15% de los 190.000 del IVA y eso nos da 28.500. Quédate con esta cifra, 28.500. Bien, primero vamos a ver la contabilidad del comprador. Hay que fijarse bien en la línea de la rete IVA, la cuenta 236701. Esos 28.500 se anotan en la columna del haber o crédito. Y esto, en el lenguaje contable, significa una cosa muy clara: es un pasivo, es una obligación, una deuda. El comprador tiene ese dinero, sí, pero no es suyo, se lo debe a la DIAN y tiene que pagárselo. Y ahora, la magia. Damos la vuelta a la moneda y miramos los libros del vendedor. Es el reflejo perfecto en el espejo. La misma cifra, los mismos 28.500, pero ahora están en la columna del debe, del débito. Para el vendedor esto es todo lo contrario. Es un activo, es un derecho. Es como si tuviera un vale, una cuenta por cobrar a la DIAN, que podrá descontarse en su próxima declaración. Así que ya lo hemos visto en la práctica, con los números. Para uno es una deuda, para el otro es un derecho. Y con esto llegamos al punto clave, a la idea central que lo resume todo y nos permite entender la rete IVA de verdad. Esta frase de gerencia.com lo clava. Lo que para una parte es un activo, para la otra es un pasivo. Es así de simple y así de profundo. No se puede pillar el concepto de rentabilidad si no se entiende esta dualidad. Es que la misma cantidad de dinero significa una cosa y la contraria según desde qué silla se mire.
Resumiendo, para que quede grabado, para el comprador, el que hace la retención, la rete IVA es un pasivo. Es una deuda que tiene con Hacienda. Pero para el vendedor, al que le retienen, esa misma rete IVA es un activo. Es un derecho, un saldo a favor que podrá usar para pagar menos impuestos en el futuro. Y de hecho, el propio Plan General Contable, el PUC en este caso, está montado para que esto sea así de claro. Hay un detalle en los códigos. Las cuentas de activo, como la del vendedor, siempre empiezan por el número 1, y las de pasivo, como la del comprador, por el 2. Es la propia estructura del sistema la que nos chiva esta doble naturaleza. Al final, entender bien la rete IVA no es solo para cumplir con la ley, es una herramienta de gestión financiera pura y dura. Para el comprador es gestionar una deuda, para el vendedor es gestionar un derecho, un saldo a favor. Y esto nos deja con una última reflexión. Sabiendo todo esto, ¿se están aprovechando estas retenciones de la forma más estratégica posible en la declaración de impuestos? Porque es justo ahí, en esa gestión, donde este conocimiento se transforma en valor real.